Señor les bendiga. Eh, Creo que el hermano Joaquín no pudo escoger una mejor canción para dar paso a la predicación en esta mañana, porque el texto que nosotros vamos a leer y en el cual nos vamos a basar precisamente se encuentra en Hebreos capítulo 12. Y les invito en este momento que vayan en sus Biblias a Hebreos capítulo 12. Vamos a leer versículos 1 y 2. Si hay alguna persona que necesite le prestemos una Biblia, por favor levanten su mano para nosotros acercarnos a ustedes. Los hermanos diáconos, por aquí al frente hay una persona que necesita una Biblia. Si hay otra persona que necesita que en esta mañana le prestemos una Biblia, levante su mano y uno de los hermanos diáconos se acercará a ustedes. Este es el segundo mensaje de esta serie que hemos titulado Vidas enfocadas en Cristo. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas nosotros estuvimos en este mismo pasaje, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Me gustaría en este momento que lo leamos para recordar lo que el Señor nos dice aquí en estos 2 versículos. Dice allí la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Decíamos hace un par de semanas que de esta frase es que nosotros, en la medida que hemos ido preparando lo que es la visión, la misión de la iglesia, en la medida que hemos ido estudiando la palabra del Señor y hemos buscado la dirección del Señor para nuestra iglesia, de este pasaje es que ha salido esta frase que en cierta forma sirve como el eslogan de los ministerios de la Iglesia Bautista Cristiana: vidas enfocadas en Cristo. Y esto no es algo que nos hemos inventado, sino que ciertamente es algo que lo encontramos aquí en la palabra y en muchos otros pasajes más, donde el Señor nos invita a que en vez de distraernos de tantas cosas que este mundo nos presenta, que nosotros pongamos nuestra mirada, pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Y nosotros queremos ser conocidos en esta iglesia porque aquí hay vidas enfocadas en Cristo. Queremos ser conocidos en esta iglesia porque nosotros queremos ayudar a todos aquellos que de una manera u otra se relacionan con nuestra iglesia a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tienen bien alto a nuestro Salvador. Y hace 2 semanas veíamos cómo el Señor nos presenta en su palabra por qué enfocarnos en Cristo. Y de este libro de Hebreos nosotros pudimos hacer un recuento de que una de las primeras razones o la primera respuesta que vimos a esta pregunta de por qué enfocarnos en Cristo es que Cristo es la meta establecida por Dios desde un principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos que hay un enfoque en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, tenemos las historias de Moisés, de Abraham, de David, de Jonás, de Pablo, de Pedro y muchos otros grandes personajes de la Biblia, todos ellos estarían de acuerdo en decir: no, miren, nosotros no somos lo importante, Cristo es lo más importante. Nosotros vimos en ese primer mensaje que Dios ha establecido que esto sea así porque el Señor Jesucristo es quien mejor da a conocer al Padre. Están los profetas, están otros siervos del Señor
están los mismos ángeles que de una manera u otra el Señor en su momento los utilizó para darse a conocer. Pero el capítulo 1 de Hebreos nos dice que en estos últimos días es por medio de Cristo. Veíamos también el pasaje de Juan capítulo 1 de cómo es Cristo que da a conocer al Padre. Entonces, por esto nosotros podemos ver que realmente, a pesar de que tenemos de Génesis hasta Apocalipsis tanta información, tanta revelación, Dios ha escogido que su Hijo Jesucristo sea el mejor representante para darse a conocer. Pero también vimos en el libro de Hebreos, en segundo lugar, en ese primer mensaje, que Cristo es el mejor intermediario que nosotros podemos conseguir para acercarnos al Padre. En otras palabras, si nosotros en algún momento u otro tenemos el deseo, el Señor pone en nosotros el buscar de Él, la manera que Dios ha provisto para que hombres y mujeres pecadores como nosotros todos, la manera que Dios ha provisto para acercarnos al Padre es por medio de Cristo. Y vimos también en ese mensaje cómo Cristo no solamente es el mejor representante o el que mejor da a conocer al Padre, no solamente que Él es el mejor intermediario entre hombres pecadores y un Dios santo, sino que Cristo también es el mejor y el único sacrificio que nos va a conseguir a nosotros el perdón de pecados y la paz con Dios. Entonces, es evidente que desde un principio el Señor ha establecido que nuestros ojos estén en Cristo. Esta es la meta, ese es el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida para nosotros poder disfrutar de una relación y de una comunión perfecta con nuestro Señor. Pero en la mañana de hoy vamos a ver una segunda respuesta a la pregunta ¿por qué enfocarnos en Cristo? ¿Por qué enfocarnos en Cristo? Y yo la mencioné en el primer mensaje, pero obviamente la voy a repetir, esta segunda respuesta que estaremos viendo en esta mañana. Y es que este pasaje, los versículos 1 y 2, y en cierta manera de lo que cantaba el hermano Joaquín en esta mañana, nos presenta a nosotros la segunda razón por la que debemos poner nuestros ojos en Cristo. Y es porque nosotros tenemos testigos que aseveran que vale la pena y que nos animan a nosotros a que pongamos nuestra vista en Cristo. Vuelvo a repetir, la segunda razón por la que nosotros debemos tener vidas enfocadas en Cristo es porque hay testigos que aseveran que vale la pena poner sus ojos en Cristo y que nos animan a nosotros a seguir con nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Recuerden que en estos versículos, en este capítulo 12 que leímos los primeros dos versículos otra vez en esta mañana, el autor de Hebreos nos está transportando a un estadio donde se está llevando a cabo una carrera. Y además de los atletas que están participando en esta carrera, también el versículo 1 identifica que hay una gran nube de testigos que están viendo la carrera en cierta manera que nosotros estamos corriendo. Y esta palabra testigos tiene dos implicaciones. Por un lado se refiere a personas que están viendo o que están escuchando algo de primera mano, es decir, que ellos están presentes en algo que está ocurriendo. Pero también esta palabra testigo tiene que ver con personas que están dando un testimonio o están dando un reporte de algo que ha pasado. A nosotros tener presente el contexto de este capítulo 12, es decir, nos vamos al capítulo 11, y vemos que en este capítulo 11 encontramos un listado, una gran lista de distintos personajes que han puesto sus ojos en Jesús. Distintos personajes que a lo largo de las Escrituras nosotros encontramos las historias de estos hombres y mujeres que han enfocado su vida en Cristo. Y estos son los testigos que nos están viendo a nosotros correr, pero a la vez, por medio de su testimonio registrado en la palabra, nos están animando a nosotros hoy día y nos están diciendo, mira, vale la pena confiar en Cristo.
Vale la pena poner tus ojos en Jesús. Vale la pena que tú te enfoques en Cristo y dejes lo demás a un lado. Sigue adelante, termina la carrera puesto los ojos en Jesús. Una de las estrategias que utilizan los infomerciales que nosotros vemos en la televisión, estos comerciales que dan más información, que dan más detalle de los productos que se están vendiendo, es que después de explicar el producto y cómo funciona, ¿qué tienen ellos por lo general? Ellos tienen personas que están dando testimonio de que mira, a mí se me estaba cayendo el cabello y mira ya cómo tengo mi cabeza repleta de cabello. Mira, yo era una persona que estaba sobrepeso y con esta pastillita ya yo estoy en la línea. Y yo no sé si eso es verdad, pero el punto es que ellos utilizan estas estrategias de testimonio, personas que están dando testimonio de que el producto que ellos están vendiendo funciona. Y yo no sé si podemos creerle a esos infomerciales, pero definitivamente a la palabra de Dios nosotros sí podemos creer. Y estos testigos nos están diciendo, mira, nosotros pusimos nuestros ojos en Jesús. Nosotros enfocamos nuestras vidas en Cristo y funciona. Vale la pena poner los ojos en Jesús. Así que en esta mañana, este segundo mensaje de por qué nosotros tener vidas enfocadas en Cristo se va a enfocar precisamente en estos testigos que aseveran que vale la pena poner nuestros ojos en Cristo. Pero antes de continuar, vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo. Padre, gracias damos porque tenemos su palabra escrita, su palabra autoritativa, su palabra que es verdad y en la cual nosotros podemos confiar absolutamente. Gracias damos, Señor, porque usted en su palabra nos ha dejado testimonios de personas que han puesto sus ojos en Cristo. Y en esta mañana a nosotros analizar las vidas de estos individuos, rogamos, oh Señor, que usted nos ayude también a que cada uno de nosotros podamos poner nuestros ojos en Cristo, que podamos decir que tenemos vidas enfocadas en Cristo para honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Como le dije, esta nube de testigos a la que se está refiriendo en el capítulo 12, entiendo que la encontramos, o una parte representativa por lo menos, en el capítulo 11. Y este capítulo 11, probablemente ustedes lo conocen como el Salón de la Fama de la Fe. Y en esta mañana, en vez de yo ir versículo por versículo, viendo cada uno de estos personajes y viendo algunas las historias de estos personajes, yo lo que quiero hacer con ustedes en esta mañana es simplemente observar 4 características de personas que han puesto sus ojos en Jesús. 4 características de estos personajes que encontramos en el Salón de la Fama de la Fe. Y cómo nosotros podemos entonces también imitar o seguir el ejemplo de aquellos que nos han precedido. Hace unas semanas, la gran noticia en nuestro país era que, o una de las grandes noticias en nuestro país, era que Pedro Martínez tenía la posibilidad de ingresar al Salón de la Fama y eventualmente a los pocos días luego de la votación, efectivamente entró al Salón de la Fama. Cientos, quizás miles de dominicanos han jugado pelota en las grandes ligas y hasta ahora, que yo sepa, solamente hay 2. Miles de jugadores estadounidenses y de todas partes del mundo han jugado en las grandes ligas y no todos
logran entrar a este prestigioso Salón de la Fama. Uno admira la disciplina de estos jugadores, la perseverancia ante todos los obstáculos que tienen enfrente de ellos, la capacidad que ellos tienen de levantarse y de concentrarse cuando le han dado muchísimo palo o cuando lo han ponchado muchísimas veces, el control que tienen en medio de situaciones muy estresantes, el dominio casi sobrehumano que ellos tienen del talento, ya sea pichando, ya sea bateando o atrapando. Cuando Pedro llegó al país, luego de haber sido inducido al Salón de la Fama, él tuvo un gran recibimiento en el aeropuerto, una gran caravana que lo siguió desde allá hasta Manoguayabo. El presidente Medina lo recibió en el Palacio Nacional. Una gran algarabía, muchas entrevistas, muchas fotos, porque definitivamente esto era un gran acontecimiento en lo que era la historia del deporte dominicana. Al yo mencionar el Salón de la Fama de la Fe, aquí el versículo en el capítulo 11, tal vez nosotros podríamos pensar que así como el Salón de la Fama de pelota, aquí encontramos gente que son superhumanos, super cristianos, individuos que nosotros lo vemos así de lejos y que ninguno de nosotros podríamos pensar, no, mira, yo nunca voy a estar ahí, así como probablemente ninguno de nosotros piensa que va a estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Asimismo, yo creo que probablemente uno por naturaleza diría, no, mira, yo realmente no quepo dentro de ese Salón de la Fama de la Fe. Sin embargo, este capítulo 11, una vez más, nos muestra por lo menos cuatro características de personas que han puesto sus ojos en Cristo. Y esto es lo que nosotros estamos llamados también a imitar, a seguir. Estos son los que nos están diciendo, miren, vale la pena poner sus ojos en Jesús. Miren, ustedes quieren acabar esta carrera, pongan sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y si nosotros vamos a seguir el ánimo que ellos nos están dando, si vamos a seguir este empuje que nos están dando, nosotros debemos también imitarles a ellos en estas características. Y lo primero, tal vez sea un poco sorprendente, pero la primera característica que encontramos de estas personas que ponen sus ojos en Cristo es que son personas ordinarias. Son personas comunes y corrientes. Son personas pecadores iguales que nosotros. Son personas que, como se dice de Elías también, eran sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Eran personas ordinarias, o aquellas personas que ponen sus ojos en Jesús, son personas ordinarias que han decidido creerle a un Dios extraordinario. Es decir, estas personas que se encuentran aquí en el Salón de la Fama de la Fe no están ahí porque eran superhombres o supermujeres de integridad y de disciplina y de perseverancia. No, estas personas eran ordinarias, comunes y corrientes, igual que tú y que yo. Pero estas personas habían decidido creerle a un Dios extraordinario. Rápidamente le voy a mencionar algunos de los individuos que se encuentran en el capítulo 11. Si usted quiere puede verlo conmigo, pero realmente en este primer punto simplemente voy a mencionar estos individuos y pensar un poco en ellos. Mire, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Pero Abraham, nosotros vemos en las Escrituras que en varias ocasiones, ¿qué hizo? Llegó a mentir. Y en cierta manera revelando que tal vez no tenía una gran confianza en Dios, en el cuidado de Dios, por lo menos en ese momento particular. Mire, por ejemplo, la misma Sara en el versículo 11, donde allí se nos dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sara, cuando escuchó lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, ¿cuál fue su reacción?
Se rió y dijo, pero ¿cómo va a ser que yo a esta edad, que Abraham a esta edad, que Abraham y yo a esta edad, a esta altura del juego vamos a tener un hijo? No, pero eso es imposible. Dudando de Dios. Mire uno de los descendientes de Abraham, Jacob, hijo de Isaac. Jacob fue un engañador a su propio hermano. Esa es la clase de persona que está dentro del salón de la fama de la fe. Pero más sorprendente todavía, el pueblo de Israel en los versículos 29 y 30 lo encontramos allí. Aún durante el tiempo del éxodo en el desierto, este pueblo revelaba que tenía un corazón duro y sin embargo ellos se encuentran dentro del salón de la fama de la fe. Pero en el versículo 31 encontramos a una persona que tal vez no estaría en nuestra lista siquiera de posibilidad de poder estar en el salón de la fama de la fe. Y estoy hablando de Rahab, que tenía un apellido aparentemente en la Biblia. Varias veces se conoce no solo Rahab, sino Rahab la ramera. Una prostituta dentro del salón de la fama de la fe. Nosotros consideramos el salón de la fama de Grandes Ligas y por asunto de droga, por asunto de apuestas, ya uno está eliminado de ahí. Sin embargo, qué extraño que en el salón de la fama de la fe nosotros encontramos pecadores comunes y corrientes. Pecadores, gente ordinaria, igual que tú y que yo. Y esto revela, mis hermanos, la realidad de lo importante que es que nosotros entendamos que si estamos en los caminos de Dios, que si podemos acercarnos a Dios, no se debe a lo que yo he logrado con mi esfuerzo, no se debe a lo que yo he logrado por mi fuerza de voluntad, a lo que yo he logrado por mi propia disciplina, por mi propia integridad, no se debe a esto, no se debe a que nosotros creemos en un Dios extraordinario, un Dios de gracia, un Dios que es inmenso en perdonar, en mostrar misericordia. Y esto es algo que nos llama a nosotros la atención y debería llamar la atención a cualquiera que está aquí en esta mañana, que podría decir, mira, yo estoy aquí en la iglesia, pero estoy para ver qué pasa. Yo soy una persona pecadora, yo soy una persona que estoy entregado a vicio, yo soy una persona mala. Pues déjeme decirle que usted califica para estar dentro del salón de la fama de la fe. Usted califica para ser aquella de estas personas que ponen sus ojos en Jesús. Personas ordinarias, personas comunes y corrientes, que la única diferencia es que en vez de mirarse a sí mismo, en vez de mirar su corazón, en vez de depender de sus logros y sus esfuerzos, han decidido creer a un Dios extraordinario. Y en esta mañana, si tú le crees a ese Dios extraordinario, a ese Dios rico en misericordia, dispuesto a perdonar, tú también puedes pasar a ser una de estas personas que deciden poner sus ojos en Jesús. No es difícil. Es simplemente creer a un Dios extraordinario. Usted no tiene que tener muchos títulos, no tiene que tener muchos requisitos. Si usted es un pecador, de acuerdo a este listado, si usted es un pecador, usted califica siempre y cuando usted le crea a este Dios extraordinario. Así que la primera característica que vemos de aquellas personas que ponen sus ojos en Jesús, aquellas personas que quieren tener vidas enfocadas en Cristo, es que reconocen que son personas ordinarias, comunes y corrientes. Personas ordinarias que han creído a un Dios extraordinario. Pero también en este capítulo 11 nosotros podemos apreciar que son personas de fe. Son personas de fe. Por alguna razón este capítulo es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Y es que se nos habla en este capítulo acerca de la fe. Una de las definiciones
clásicas, podríamos decir, de la fe, la encontramos en el versículo 1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si vamos al versículo 6, podemos ver tal vez un poquito más de explicación acerca de lo que es la fe. Aquí dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, ¿qué dice allí? ¿Qué tiene que ocurrir con aquella persona que pretende acercarse a Dios? Tiene que creer que le hay, tiene que creer en Dios, tiene que creer que Dios existe. Pero no solamente que Dios existe, sino que es galardonador de aquellos que le buscan. Aquellas personas que han puesto sus ojos en Cristo, que tienen vidas enfocadas en Cristo, son personas de fe. Porque aunque no viendo a Dios, y tal vez en un momento determinado no viendo evidencias de la presencia de Dios, ellos creen en Dios. Y no solamente creen en la existencia de un Dios, sino creen que ese Dios es lo suficientemente poderoso, es lo suficientemente justo y bueno para que todo lo que ocurre en mi vida, como en otros pasajes encontramos, el Señor lo va a dirigir para nuestro bien. Si nosotros leemos los personajes que se encuentran aquí, muchos de ellos pasaron. Mire conmigo, por ejemplo, en el versículo 32. Aquí se da un listado donde no se abunda de manera particular en cada uno de ellos, pero sí nos mencionan situaciones difíciles por las que ellos pasaron. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mire las distintas situaciones y condiciones en las que estas personas que tenían sus ojos puestos en Jesús atravesaron. A veces uno tiene la idea equivocada, muy equivocada, de que todo el que es cristiano, de repente y automáticamente, todo le va a salir bien. Va a tener una vida, como dicen por ahí, una vida color de rosa. Tal vez en esta mañana usted está pasando por situaciones difíciles, por situaciones comprometedoras de salud, situaciones difíciles económicas, en sus negocios la cosa está apretada y usted empieza a cuestionarse, pero óyeme, ¿y será que yo realmente no tengo mi fe puesta en el Señor? ¿Será que hay algo que anda mal en mi vida? Muchas veces nosotros asumimos de que por el hecho de que estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, automáticamente eso es el resultado de algún pecado. Y podría ser, ¿verdad? Podría ser que las situaciones difíciles por las que nosotros pasamos sean el resultado de pecado en nuestra vida. Pero mi hermano, no siempre es así. Personas que han puesto sus ojos en Jesús, personas que han creído que Dios existe, como vemos aquí, esta gran lista de vicisitudes por las que ellos han pasado. Estos son los que dan testimonio. Mira, vale la pena poner tus ojos en Jesús. Vale la pena que tu vida esté enfocada en Cristo.
Y es precisamente en medio de esos momentos, mis hermanos, donde nosotros podemos manifestar si realmente somos personas de fe. Somos gente de fe, que creemos en Dios, ¿sí? Le cantamos a Dios, hablamos de Dios, leemos libros acerca de Dios, pero esperamos también de que Dios va a responder nuestro clamor. Para mí es muy interesante ver cómo en distintos salmos, a veces uno encuentra al salmista, sea David u otro salmista, como quejándose y diciéndole, Señor, mira, ¿hasta cuándo es? ¿Será que tú no me oyes? ¿Será que tú te has olvidado de mí? El mismo profeta Habacuc, hablándole así al Señor. ¿Y qué le responde el Señor al profeta Habacuc? El capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. Puede ser que los enemigos perversos y violentos en contra de Dios estén atacando a su pueblo, estén atacando al pueblo de Dios. Puede ser que aparentemente ellos estén teniendo victoria, le estén sacando ventaja a los hijos de Dios. Pero el Señor le dice, espérate, el justo por la fe vivirá. En vez de tú estar pendiente a lo que están haciendo los enemigos, en vez de tú estar enfocado en las vicisitudes que tú estás pasando, pon tus ojos en Cristo. Aquella persona que pone sus ojos en Cristo, estas personas son personas de fe, que creen en Dios y creen que Dios les va a resolver, que Dios les va a responder. ¿Cuál es la situación por la que tú estás pasando en este momento? Uno como pastor se entera de muchas situaciones de salud, tiene que ir a la clínica o para ver cómo está un hermano o una hermana. Algún hermano lo llama y le dice, mire pastor, ore por esta reunión que tengo en mi empresa con mi jefe, a ver qué pasa. Y nosotros sabemos que pasamos por situaciones difíciles. Una vez más, ya sea de salud, ¿estás tú simplemente enfocado en todo lo que el doctor te está diciendo, en todo lo malo que te va a pasar, en todo el tiempo que tú estás pasando en la clínica, en los días que has estado interno allí? ¿O estás tú levantando tus ojos y poniendo tus ojos en Jesús en medio de todas esas vicisitudes, en medio de todos esos problemas? A uno de nuestros hermanos en esta semana le robaron un dinero que tenía en el vehículo, una buena cantidad de dinero. Y yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo creo que ese hermano, ni yo y muchos otros, no estamos para que nos estén robando dinero. No tenemos esa holgura económica para contar con que, no, mira, vamos a pasar por esa prueba. Eso no es nada, ¿no? Y la idea no es, hermanos, que nosotros, no, me robaron dinero, no, mira, tengo de los 365 días del año, yo me paso 100 años en la clínica, o tengo esta situación en mi familia y con mi hijo, o con mi hija, o con mi esposo, mi esposa. Pero no importa porque eso no es nada. No, la idea no es que nosotros no reconozcamos los problemas, las vicisitudes que tenemos. Sí, están ahí. Y no es que vamos a entrar nuestra cabeza en la tierra como el avestruz, sino que nosotros vamos a poner nuestros ojos en Cristo, porque Él es que nos va a dar la victoria sobre cada una de esas situaciones. Una persona que pone sus ojos en Jesús es una persona de fe, que cree en Dios y que tanto en las buenas como en las malas cree que Dios está presente y que Dios está de mi lado, que Dios me va a responder, que Dios va a ser fiel a sus promesas.
Pero en este capítulo 11 nosotros también podemos ver que una persona que pone sus ojos en Jesús también es una persona de decisión, una persona que actúa confiado en la palabra, confiado en la promesa y el poder del Señor. A veces nosotros tenemos la idea y podríamos decir, no, yo simplemente estoy confiando en el Señor y estoy sentado aquí esperando a ver qué va a pasar. Estamos sin trabajo y estamos, sí, yo estoy orando. Y dan las 8 de la mañana, las 9 de la mañana y usted todavía anda en pijama en su casa y no está haciendo absolutamente nada. No, el Señor nos llama sí a poner nuestros ojos en Jesús, pero nosotros tenemos que actuar. Mire, por ejemplo, el caso de Rahab, que tenemos un comentario en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 25. ¿Qué pasó con Rahab? Bueno, Rahab, estando en la ciudad de Jericó, ya había escuchado de la fama, del poder del Dios de Israel y cómo ese Dios, ese Jehová había sacado al pueblo de Israel de Egipto y cómo lo había guiado a lo largo de todos esos años por el desierto y cómo cada enemigo que ellos se enfrentaban, el Señor le daba victoria. Y no solamente esto, sino que, todavía no había ocurrido, pero eventualmente el pueblo de Israel iba a bordear a darle la vuelta a la ciudad de Jericó 7 veces. Y como por arte de magia, que no es magia, sino es fe en el Señor, los muros de esta gran ciudad iban a caer. Pero ¿qué hace esta mujer? Esta mujer, Rahab, la ramera, una pecadora igual que tú y yo, que se encuentra en el salón de la fama de la fe, que da testimonio de que vale la pena poner los ojos en Jesús. Ella no es una mujer que dice, mira, no, yo voy a esperar en Dios. Yo voy a creer en Dios, sí, ese va a ser mi Dios. No. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 25. Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y ustedes saben lo que Santiago está haciendo en esta carta, que a veces uno lo ve como un conflicto entre si la salvación es por fe o si es por obras. Pero realmente lo que Santiago está haciendo, lo que él está demostrando, es que la fe que salva, la fe que verdaderamente cree en Dios, siempre se va a demostrar, porque esa fe que cree en Dios es una fe que actúa, es una fe que obra. Y esta mujer, creyendo en Dios, creyendo en todo lo que había escuchado de Dios, puso en peligro su propia vida, la vida de su familia, el bienestar de su hogar, escondiendo a estos mensajeros de Israel que habían ido a espiar la ciudad de Jericó. Y cuando los soldados entraron allí, imagínense todos estos hombres con sus lanzas o con su espada y tal vez fuerte, y empezaron a cuestionar, ¿qué prefirió hacer ella? ¿A quién tuvo ella más temor? ¿A los soldados o a Dios? Ella tuvo más temor de Dios. Ella creyó más en el poder de Dios y por eso ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida y puso obra a su fe. No que la obra la va a salvar, entiendan esto, hermanos, sino que la fe se evidencia por las obras. Miren, por ejemplo, el caso de Noé. En el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El Señor le dice, le advierte, mira Noé, viene por ahí una gran tormenta, viene lluvia, cosas que nunca se habían visto. Pero él creyó en Dios, él creyó que Dios era real, él creía en la palabra de Dios porque no era un hombre de fe. Pero evidentemente, por lo que vemos en la historia, no era un hombre de acción también. ¿Por qué? Porque Dios no solamente le dice, mira, viene esta tormenta y Noé le cree, sino que ¿qué él hace por casi 100 años? ¿A qué se dedicó Noé?
a construir el arca. Y piensen un momento, mis hermanos, por 100 años construyendo un arca. Algo que nunca se había visto, por una advertencia de algo que nunca había ocurrido. Y Noé no solamente está diciendo, mira, yo me voy a sentar aquí en la chocita mía a esperar que venga el agua, a esperar que se ponga un poquito nublado para entonces hacer el arca, sino que él creyó a Dios y actuó. El caso de Abraham, en el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac en sacrificio al Señor. Siempre me ha llamado la atención la narración de este episodio en la vida de Abraham, en Génesis capítulo 22. Y los detalles bien precisos y puntuales que quedan registrados allí en Génesis capítulo 22. Y cómo menciona de forma detallada que él se levantó de mañana. El Señor le dio una orden, el Señor le dijo, mira, toma a tu hijo y sacrifícalo. Y ofrécelo en sacrificio. Y en la medida que uno lee, uno entiende por lo menos que al otro día o después de haber escuchado este mandato de parte del Señor, lo siguiente que dice el versículo es que él se levantó de mañana, muy de mañana. Pero no solamente esto, que cortó leña para el holocausto, que fue al lugar que Dios le dijo, que le dio la leña a Isaac, que tomó en su mano el fuego, que tomó el cuchillo. Cuando llegaron al lugar, dice la escritura, que edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y en ese momento fue que el Señor le dijo, detente, espérate. Pero miren todo lo que hizo Abraham hasta ese punto. Abraham no se sentó en su casa y llamó a unos consejeros y llamó a los teólogos del momento. Miren, el Señor me dijo esto, pero yo creo que eso no puede ser cierto, eso no es correcto lo que Dios me está diciendo. Déjeme yo pensarlo un momento más. Abraham no vemos aquí como que está cuestionando al Señor. No, Abraham escucha este mandato del Señor, cree en la palabra de Dios, cree en la promesa que ya Dios le había dado, y veremos esto en un momento, y esa fe es lo que le impulsa a él a actuar, a ser un hombre de decisión. ¿Por qué? Porque él tiene sus ojos puestos en el Señor. El Señor me dice que haga esto, pues para allá que yo voy. Yo no sé qué va a pasar con la promesa que Dios me ha dado, porque de manera específica el Señor me ha dicho a mí que es de Isaac que Él me va a dar la descendencia. Pero el Señor me está diciendo a mí algo que para mí no tiene sentido. ¿Cómo yo voy a matar a mi hijo, mi único hijo, que también lo menciona así muy claramente el pasaje, como para que uno pueda apreciar el apego que tenía Abraham para con su hijo? Pero por la fe que tenía Abraham en el Señor, él actuó. Abraham no cuestionó al Señor, no esperó que el Señor le revelara un mejor plan. Por años Abraham y Sara habían esperado el nacimiento de Isaac, y ahora el Señor le está pidiendo que lo sacrifique. Y Abraham no dudó de la voluntad de Dios, sino que actuó. ¿Por qué él actuó de esta manera? Miren conmigo el versículo 18. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esta es la promesa que yo he creído, Abraham está diciendo. Sin embargo, el versículo 19, miren lo que dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham no cuestiona, no le pregunta al Señor, mira, ¿tú estás seguro que esto es lo que tú quieres, Señor? No, Abraham escuchó este mandato del Señor, escuchó la voluntad del Señor y fue a hacer y empezó a hacerlo. No se quedó allí dando vueltas, no, él empezó a hacerlo, aun cuando él estaba consciente de que, espérate, el Señor me ha dado a mí este hijo, de este es que me va a salir la descendencia, y si es así, yo tengo fe, decía Abraham, de que Dios es poderoso
para que si es necesario, Él lo levante de los muertos. Esa fe en Dios lo movió a él a actuar, no basado en una locura, sino basado en el poder de Dios. Y así mismo es que nosotros debemos actuar. Si nos ponemos a observar los ejemplos de los demás, encontramos que es así mismo, por ejemplo, en el caso de Moisés, los padres de Moisés escucharon que Faraón, la orden de Faraón de que había que matar a los niños, pero ellos entendían, no, espérate, yo no puedo hacer esto con mi hijo. Y creyeron que Dios iba a preservar a Moisés. Y el Señor bendijo a los padres de Moisés y obviamente dándole la vida a Moisés. Con el mismo Moisés, él decidió salir de la corte real y todos sus privilegios a vivir como una persona común y recibir los maltratos con el pueblo de Dios. Y la idea es que Moisés, conociendo que era del pueblo de Israel, conociendo al Dios de Israel de una u otra manera, él tomó acción. Mira, para mí es más cómodo quedarme aquí y ser parte de la realeza. Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, y ese hecho ya grande no está hablando de edad, sino de que era ya una persona grande, reconocida, era una persona que tenía una alta posición, y a pesar de esa alta posición, por la fe que él tenía en Dios, él actuó. Hace unos días un joven de nuestra iglesia, que aparentemente el Señor lo está inquietando para servir, me hizo la pregunta, pastor, ¿qué usted le dice a un joven que quiere servir en el ministerio? Y él le estaba orientando la pregunta más a las cosas que iba a tener que dejar, la carrera que iba a tener que dejar, los recursos que iba a tener que dejar. Y realmente cuando nosotros tenemos nuestras vidas enfocadas en Cristo, como es el caso aquí de Moisés, siendo él ya grande, teniendo él ya una alta posición, él dijo, no, espérate, esto no sirve, esto no vale la pena. Yo prefiero mejor servir a Jehová, el Dios de mis padres. Y nosotros nos vamos a ver, mis hermanos, día tras día en situaciones donde nosotros vamos a ser confrontados a que sí, yo debo poner mi fe en Dios, yo debo confiar en Dios, pero yo tengo que ponerle pies, yo tengo que ponerle acción a esa fe que yo digo tener en Dios. Ya sea que el Señor te esté llamando a ti al ministerio y tú tal vez tienes esa incertidumbre de dónde el Señor me va a proveer, qué es lo que el Señor va a hacer conmigo. Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Jesús. El Señor es poderoso para proveer, para cuidar de los suyos. Ya sea que tú tengas que tomar una decisión en tu trabajo, en tu carrera universitaria, los estudios que tú vas a tomar, vas a hacer, una vez más, las inquietudes, la incertidumbre que tú tengas, pon tus ojos en Jesús. Pero mientras tanto, ve actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquellas personas que ponen sus ojos en Jesús son personas ordinarias, son personas de fe, son personas que actúan y por último, son personas que tienen una perspectiva clara de la vida. Ellos entienden que están de paso aquí en la tierra y por lo tanto tienen sus ojos puestos en lo eterno, en lo celestial. Mire conmigo el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y como saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es muy importante, mis hermanos, porque el mundo, el sistema de este mundo lo que busca es atraparnos y que nosotros nos acomodemos a este mundo y que pensemos que vamos a estar aquí por siempre y que vivamos entonces como si fuéramos a vivir aquí por siempre.
Pero no, aquel que tiene sus ojos puestos en Jesús es una persona que tiene una perspectiva muy clara de la vida y entiende que está de paso aquí en la tierra. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oigan esto. Aquellas personas que tienen sus ojos en Jesús tienen una perspectiva de la vida muy clara. ¿Por qué? Porque ellos saben que cualquier cosa que este mundo les pueda ofrecer, por más bonito que se venda, por más brilloso que se vea, no se compara con lo que Dios está preparándonos a nosotros, que es muchísimo mejor. Y la idea es, mis hermanos, que la forma en la que nosotros vamos a ir día a día abandonando las cosas de este mundo es cuando nosotros de manera consciente nos ponemos a pensar en las bendiciones, en las promesas que Dios tiene para con sus hijos y consideramos estas cosas como que realmente son muchísimo mejor. Y eso es fe. Yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, yo tengo mi trabajo y todas las comodidades. Yo tengo mi televisión, yo tengo mi computadora, tengo mi teléfono, tengo mis hijos, tengo todas estas cosas que aparentemente son muy buenas, pero por fe yo debo creer, yo tengo que creer que lo que el Señor tiene para mí es muchísimo mejor. Y veremos esto en un momento. Pero hay algo que no quiero pasar por alto. Y es que aquellas personas que teniendo sus ojos en Jesús, tienen esta perspectiva clara de la vida y entienden que están por aquí de paso y no se distraen con las cosas temporales y terrenales de este mundo, sino que anhelan al Señor, que desean estar con el Señor. Note lo que se dice aquí que Dios hace. Dice el versículo 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Oiga esto. No está diciendo aquí de personas que no cometieron pecado, no está hablando aquí de personas que se levantaron a ayunar a las 4 de la mañana todos los días de su vida. No está hablando aquí de personas que se fueron a África y se murieron en África predicando el Evangelio. Todo eso está bien. Pero recuerden, la primera característica de estas personas que están en el salón de la fama de la fe, de estas personas que ponen sus ojos en Jesús, es que son personas ordinarias. Son personas comunes y corrientes. Y lo único que el Señor está buscando de nosotros para que se pueda decir que Él no se avergüenza de nosotros, es que nosotros lo anhelamos a Él por encima de cualquier cosa. Yo no tengo que ser un cristiano perfecto. No, yo reconozco que soy ordinario, que soy común y corriente, que soy un pecador, pero tengo mis ojos puestos en Jesús. Y mi anhelo, mi mayor deseo en esta vida es mi relación con el Señor. Para eso hay que tener una perspectiva clara de nuestra vida. Pero no vamos a vivir simplemente en el aire, pensando, no, mira, yo quiero el cielo, yo quiero a Dios. No, aquellas personas que tienen una perspectiva clara de la vida, utilizan esa perspectiva para enfrentar las adversidades diariamente. Mire, por ejemplo, el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Está hablando aquí de Moisés. Él no solamente dejó su posición, él no solamente dejó la casa real allí, sino que se fue de Egipto por fe. Y dice aquí que él tomó esta decisión, se sostuvo porque él estaba viendo al invisible. Y pudo enfrentar la adversidad de ese momento porque una vez más él estaba viendo
al invisible. ¿Qué es la fe? Versículo 1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe puesta en Dios en medio de las pruebas. Me robaron muchísimo dinero, estoy enfermo, paso mucho tiempo en la clínica, estoy teniendo problemas en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Estoy teniendo problemas con mi compañero de trabajo, no logro terminar la universidad, tengo problemas con mi profesor, tengo problemas con mis compañeros. No importa la situación por la que estemos pasando, el Señor lo que quiere es que nosotros estemos pendientes del invisible, de aquel que ha prometido sostenernos, no importa la situación por la que estemos pasando. Y es por esto, mis hermanos, que vale la pena poner nuestros ojos en Jesús. Por último, versículos 39 y 40 del capítulo 11. Hablando acerca de estos testigos que hoy nos animan por medio de la palabra de Dios, nos animan y nos dicen, vale la pena poner los ojos en Jesús, sigan adelante. Pongan sus ojos en Él, corran su carrera, puestos los ojos en Jesús. Miren lo que se dice aquí en el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Oiga lo que se está diciendo aquí. Mientras ellos estaban aquí en la tierra, ellos no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A pesar de que en esta vida no reciban lo que desean, estas personas que han puesto sus ojos en Cristo, estas personas que nos dan testimonio de que vale la pena hacerlo, a pesar de que en esta vida, en esta tierra, no reciban lo que desean, ¿saben qué? Ellos están bien con eso, porque saben que Dios tiene algo muchísimo mejor para ellos. Y podemos en cierta manera deducir a qué se está refiriendo, porque precisamente no lo reciben en la tierra, no pudieron recibirlo en ese momento. Dice aquí, proveyendo de Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y obviamente aquí está haciendo referencia a ese momento en el que nosotros seremos glorificados. Ese momento en el que el Señor va a completar la obra en nosotros. Y es por esto, una vez más, mis hermanos, que en esta lista del Salón de la Fama de la Fe nosotros no encontramos super cristianos, encontramos pecadores, encontramos gente ordinaria que ha confiado en un Dios extraordinario que en su momento va a completar la obra en nosotros. Y seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras todo eso ocurre, nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús. Estos testigos del capítulo 12, versículo 1, nos están animando, nos están viendo correr y nos están diciendo, pongan sus ojos en Jesús, anímense. Aunque estén cansados, aunque tengan calambre en la pierna, aunque se hayan caído, levántense y pongan sus ojos en Jesús. En el verano del 1992, Derek Redmond estaba compitiendo en las Olimpiadas de Barcelona en los 400 metros planos. Este hombre tenía buenas probabilidades de ganar. En la primera ronda de calificación obtuvo el mejor tiempo. Él superó a todos los otros en la ronda de cuartos de final. Y había grandes expectativas, él tenía grandes expectativas. Sin embargo, en esta carrera, en la semifinal,
después de correr 150 metros de 400 metros, posiblemente ustedes hayan visto ese video en Facebook o en YouTube, uno ve la cara de angustia que de repente se le mete a este hombre y se le ve en el rostro este dolor, se agarra la pierna y aparentemente el tendón de la corva se había tenido un calambre, se había lesionado, y uno ve cómo mientras él va corriendo se desploma. Y le pasan los otros corredores por el lado y él hace intento de pararse y no puede pararse. Y usted ve que él está llorando, que está en angustia, y se ve que no es solamente por el dolor físico, sino la angustia de que no iba a poder terminar la carrera. Y mientras los segundos pasan, uno ve cómo se acerca un hombre, un pantaloncito corto, una franelita blanca y una cachucha de Nike. Y hay algunos agentes de seguridad que tratan como de echarlo a un lado, pero este hombre sigue hasta llegar a donde está este corredor. Y lo levanta y le echa el brazo en el hombro y empieza a correr con él, empieza a caminar con él para ayudarlo a llegar a la meta. Este hombre era su padre, que de la audiencia del público había salido en ayuda, en auxilio de su hijo, para que su hijo pudiera llegar a la meta, para que su hijo pudiera completar la carrera. Y mis hermanos, ni Moisés, ni Abraham, ni Sara, ni Rahab van a poder aparecerse hoy día y van a decirnos, mira, ven, yo te voy a ayudar. Pero nuestro Padre Celestial sí lo hace. Nuestro Padre Celestial, por medio de su palabra, por medio de ustedes, hermanos, mutuamente nos ayudamos a completar la carrera, animándonos a que pongamos nuestros ojos en Jesús, porque vale la pena poner nuestros ojos en Jesús. Vamos a orar. Padre, damos gracias por el ánimo que recibimos de su palabra. Y rogamos, Señor, que nosotros podamos ser personas que estamos enfocadas en Cristo. Que escuchemos el ánimo que los testigos, aquellos que han corrido la carrera antes que nosotros, este ánimo que ellos, por medio del testimonio de su palabra, hoy nos pueden dar. De que sepamos que tú no estás buscando por gente extraordinaria. Oh Dios, tú estás buscando por gente ordinaria, común y corriente. Pecadores que buscan a un Dios y creen en un Dios extraordinario. Ayúdanos, Señor, a que día a día nosotros estemos desarrollando nuestra fe, que no importa cuál sea la adversidad, no importa cuál sea la situación, nosotros estemos creyendo que usted está en medio nuestro y que usted va a escuchar y que usted nos va a ayudar, que usted nos va a librar, que usted es fiel a sus promesas. Y en la medida que hacemos esto, Señor, que sigamos el ejemplo de estos hombres y mujeres que poniendo fe en sus promesas y en su palabra, también actuaron. Ayúdenos, oh Dios, a tener una perspectiva clara también de nuestra vida. Padre, muchos de nosotros luchamos a diario, acomodándonos a este mundo, permitiendo que más peso, más carga esté sobre nosotros, y así no correremos bien esta carrera. Padre, ayúdenos a anhelarlo a usted, a desearlo a usted sobre todas las cosas, de forma tal que sea fácil para nosotros despojarnos de cualquier peso que tengamos, de cualquier pecado que nos esté atando a este mundo, con tal de nosotros terminar la carrera. Oh Señor, que día tras día, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, nuestros ojos estén puestos
en Jesús, para honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.